muchas gracias por atender la convocatoria a esta rueda de prensa. En esta rueda de prensa, por parte de CADAC, pues proporcionamos este espacio para poder abordar un caso muy grave de tortura, un caso ocurrido en 2012 hacia una joven de entonces 24 años, su nombre Ana Luisa Garza Aguilar. Esta tortura cometida por ministeriales aquí en el estado de Nuevo León, y bueno, fue un caso que en su momento recibió CADAC y después fue canalizado al abogado Leonel Jasso, quien estuvo litigando el caso y ahorita va a abordar los hechos y el momento en el que se encuentra, y también fue con la colaboración del doctor Héctor Cuello. Entonces, bueno, pues muchas gracias y vamos a abordar ahora lo que se trata esta situación. Sucedió, como ya lo comenta, en el año 2012 en la zona citrícola, a raíz de los operativos que se hicieron en aquellos tiempos bajo esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, donde ella se vio involucrada en una ola de violencia del Estado hacia los civiles que consideraban presuntos sospechosos, presuntos culpables en ese tipo de delitos. Ella, brevemente les comento el caso, ella fue sacada de su domicilio por gente de la policía ministerial, gente armada, encapuchada. Fue llevada a varios lotes baldíos donde fue víctima de tortura, golpes, se le colocó la típica bolsa de plástico para simular asfixia, y a final de cuentas se logró que ella aceptara su participación en los hechos que le habían inventado. Ella pasó en consecuencia aproximadamente 1 año y medio en detención en el penal Topo Chico. El caso lo trabajamos de varias maneras, principalmente acudimos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde conseguimos en fecha 6 de mayo de 2013 una recomendación favorable en donde se calificaban los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de su persona. Asimismo, dicha recomendación fue aceptada por los directivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, quienes aceptaron su responsabilidad en los hechos, pero a la fecha pues no ha habido ninguna reparación de daño, ninguna indemnización. Se concretaron únicamente abrir una averiguación previa, sin mayores resultados. Asimismo, dentro del litigio conseguimos que un tribunal colegiado de circuito de la entidad se pronunciara sobre la detención ilegal y arbitraria de Ana Luisa, ya que por parte de la Procuraduría se inventó una historia para justificar su detención. Esta historia era que ella había sido detenida cuando circulaba en un vehículo sin placas, lo que había dado motivo a una revisión por sospechosismo, lo cual sabemos es totalmente ilegal. En tal circunstancia, el Tribunal Colegiado de Circuito determina que la detención fue ilegal y arbitraria, y por consiguiente se desecha la confesión que habían obtenido de Ana Luisa mediante la tortura. Si quieren, platicamos un poquito más sobre las cuestiones del protocolo de Estambul que aplicó la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte del doctor Héctor Cuello. Para poder establecer los elementos que llevaran a una justicia en relación a la señora, que en este caso pretendemos nosotros que se declare legalmente como víctima, se revisaron los convenios internacionales de México y se encontró entre ellos un protocolo para la documentación e investigación eficaces contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de ellos se establecieron los parámetros para que tuvieran eficacia procesal en cuanto a la identificación de estos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos siguió la secuencia en cuanto a la investigación y fue que se determinó de manera contundente para los efectos de determinar que ella efectivamente había sido sometida a dichos tratos que están totalmente no apegados a derecho, y que eso implica que si no están apegados a derecho no pueden estar dentro de un Estado de Derecho. Sí, de ahí que los aspectos que se valoraron fueron las afectaciones o las comparaciones entre su vida anterior y su vida posterior al hecho jurídico de la tortura que en este caso se evidenció. ¿Los culpables de estas torturas tienen los nombres de estos agentes? ¿Cuántos son? No, los agentes fueron cambiados, como les comentaba. La versión de la Procuraduría dista mucho de los hechos reales. Los hechos reales que fueron plasmados y fueron comprobados en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
hablan cuando ella fue sacada de su domicilio, llevada a lotes baldíos y posteriormente torturada para pasar al arraigo en la agencia del ministerio, en la Agencia Estatal de Investigaciones aquí en Los. Ellos comentan que ella fue detenida, como les platicaba, a bordo de un vehículo sin placas y por ese motivo fue detenida, abordada, y ella sin más ni más confesó los hechos en primera instancia. Por ese motivo no tenemos los nombres de las personas que ocasionaron la tortura, fueron cambiados. ¿Y ella lo reconocería? No, los que la sacaron de su casa era un grupo de personas armadas encapuchadas, con chalecos negros, con los distintivos en la espalda de la Agencia de Investigaciones. La libertad se consiguió hace 2 años, la logramos totalmente absuelta. No habíamos ocurrido a acceder a pedir una reparación de daño, toda vez que las leyes en la entidad estaban muy endebles, todavía no se contaba con una estructura definida, establecida, que provocara la reparación y la indemnización de los daños hacia las víctimas de este tipo de hechos, como la tortura. A raíz de que se incorpora la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León, es cuando empezamos a volcar el procedimiento en ese sentido para poder acceder a dicha reparación e indemnización. Lo que se pretende con este procedimiento es que ella sea reparada en todo aquello que perdió. Ella perdió su vida conyugal, el esposo hubo y por el divorcio ya por no, derivado también de la encarcelación de ella. No es fácil llevar un tipo de vida cuando se ven involucrados en este tipo de asuntos. Los niños están ahorita totalmente desamparados. Ella no. La separación forzada de ella respecto a sus hijos. Así es. Un hecho trascendental como que es una madre jubilada que tuvo que volver a pasar a la sociedad económicamente activa para poder hacerse cargo de esos hijos desamparados. ¿Estaba jubilada? Ya estaba, ella ya estaba retirada y para poder solventar la necesidad. La madre de la víctima. ¿Cuáles son los delitos por los que se le estaba? Ella había sido inculpada de delitos contra la seguridad de la comunidad, el cual es un delito que a final de cuentas ya se había quitado un sexenio atrás. Por medio de la apelación hubo un decreto de Natividad González Parras que ya lo había eliminado del código del catálogo penal, pero lo seguían aplicando. Fue acusada también de halconeo, lo que viene siendo delitos contra la seguridad de las instituciones y de los servidores públicos, y finalmente delincuencia organizada. Todos los delitos, como les comento, fueron totalmente comprobados que ella no tuvo responsabilidad alguna, no participó en los hechos, ella no se dedica absolutamente a ninguna de esas actividades. Ella era una madre de familia totalmente activa, tenía un trabajo estable, que es ahorita precisamente parte de la indignación que estamos buscando, donde ella ahorita no consigue empleo, no tiene seguridad social, los niños están en total desamparo. La mamá de ella, que es como comentaba el doctor Héctor Cuello, está ahorita, pues está jubilada, tampoco encuentra trabajo eventual en ningún lado para poderla apoyar. Ambas mujeres están batallando para el sustento. ¿Cuándo fue esto exactamente? El caso fue en 2012. ¿Pero qué fecha era? Si me permites, fue en julio de 2012. En este caso, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas acaba de comenzar hace casi un año más o menos sus actividades. En este sentido, ellos han mencionado que tienen poco personal, que no pues tienen esta opción de abrir mucho este campo para apoyar a mucha gente, por lo mismo de que están muy reducidos. Ahí, ¿cómo va el procedimiento? ¿Ya metieron la papelería? ¿Qué les han dicho? Apenas el día de hoy ocurrimos ante la Comisión Estatal Ejecutiva de Víctimas para solicitar precisamente a través de ellos la indemnización y la reparación del daño. ¿Cuánto están esperando, según sus cálculos? No te sabría decir, toda vez que estamos basándolo en la Corte Interamericana, en criterios de la Corte Interamericana. Asimismo, quien va a determinar, hasta nos comentaron ahorita, personal de la licenciada Ixa Alvarado, nos comentaba ella que el personal, que presuntamente o probablemente quien vaya a determinar el monto sea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, bajo los criterios de las normas internacionales. Si nos basamos en eso, pues es una muy buena cantidad, estamos hablando de casi $1,000,000, un poco más. Pero no es seguro, insisto, aquí hay que determinar, hay que ver que ellos determinan el tipo de daño efectivamente, y en base a eso va la indemnización, va el lucro cesante, porque también la pérdida de oportunidades también hay que valorarla, lo que ella dejó de percibir mientras estuvo detenida, la falta de oportunidades actualmente, el hecho de haber sido víctima de tortura, el año y medio que pasó en encarcelación, más todo este estigma que se le está dando como presunto delincuente, como delincuente que fue,
ya al salir del penal, que es un problema muy fuerte, precisamente lo que quisimos tratar ahorita en el marco del Día Internacional contra la Tortura, porque precisamente en base a estos mecanismos de tortura es que se ha venido dando, sobre todo en el estado de Nuevo León, casos que han sido llevados. Por ejemplo, este caso fue llevado por su servidor a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. También fue parte de varios informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch por parte de la hermana Consuelo. ¿Que sí se paga esta indemnización aquí en Nuevo León? No hemos tenido desconocimiento en que a la fecha se hayan pagado las indemnizaciones conforme a los estándares internacionales. Desconocemos. En México ya hubo en el centro, pero tuvo que ser por medio de un juicio contencioso. En México hubo el caso de 2 indígenas que estaban acusadas de secuestro de unos federales. Por ahí el Centro PRO del DF estuvo litigando, pero tuvo que ir al Tribunal Fiscal de la Federación para acceder a la reparación. Por ahí creo que les dieron alrededor de 4 millones de pesos a 2 personas. ¿Y en corto, hablando con el procurador, no han tenido plática con el procurador? No hemos tratado ahorita con el nuevo procurador, ellos vienen llegando. Este asunto pues es de la administración anterior. Vamos a ver qué es lo que dice la comisión de víctimas. Tiene que haber un enlace con la Procuraduría, porque ellos le están dando seguimiento ahorita. Insisto, hay una averiguación abierta. No ha habido mayor avance en la averiguación. Ustedes saben que las averiguaciones pues caminan muy lentamente, sobre todo tratando ese tipo de asuntos. En Nuevo León se han reparado daños por el caso de personas que hayan fallecido, etcétera, y que hay una bolsa, tengo entendido, de 25 millones de pesos de la CEAP. En este sentido, ¿cuánto estiman también que pues se le pueda reparar el daño a la víctima? Lo que podemos aspirar sería aquello como lo que habla la Ley Federal del Trabajo, que son alrededor de 2-3 millones de pesos. ¿Pero cuánto tiempo? Por la muerte de un trabajador, que en este caso viene siendo equiparable a la pérdida de todo lo que tuviste en tu periodo de vida, volverlo a reactivar. Pero en este caso, ¿cuánto tiempo podría darse la reparación del daño a esta? La ley marca en breve término. Ella, al momento que solicita, debe... No, es que es lo malo, no hay una reglamentación específica, nos estamos colgando o estamos teniendo que atender a las instancias internacionales en este sentido. Incluso el caso que les comentaba de México, de las indígenas, ellos tuvieron que pelearlo como una reparación de daño civil, no lo pelearon como una reparación de derechos humanos, si se fijan. Aquí estamos siendo pioneros en este sentido en Nuevo León, gracias a que sí se estableció ya la Comisión Estatal de Víctimas. ¿Sí confían en que se logre esta indemnización? Bueno, si me permite, claro. Nada más hay que aclarar una cosa. Si nosotros tomamos de referencia las cuestiones internacionales, en el caso de Estados Unidos existen métodos alternativos de solución de controversias que manejan las mismas autoridades. Por ejemplo, cuando la policía en Estados Unidos se entera de que uno de sus elementos cometió un acto inhumano, degradante, etcétera, sí, ellos se van a la negociación para efectos de determinar la indemnización. México, conforme al 8º constitucional y al 14 constitucional, párrafo segundo, tiene que seguir una formalidad. La formalidad es precisamente esto: primero, que se determine legalmente, sí, el nombre, sí, o la catalogación de víctima, como lo establece la ley, claro, y posteriormente que se establezca el monto. Si es que se logra esto bajo las formalidades del procedimiento, sí, ahora sí que se determina el monto. El monto procesalmente puede ser que lo determine la comisión de víctimas, y en dado negativo, que ellos digan que existe algún elemento, algo que prescribió, algo que precluyó, que no se presentó en el momento oportuno, que una prueba no consideraron ellos pertinente, aunque un tribunal colegiado lo haya establecido así, entonces seguiría la otra instancia, que es a la que se refiere el licenciado Jasso, de irnos al Tribunal Fiscal de la Federación. En este caso, por lo que vimos, sería el primero en Nuevo León en que se logra la reparación del daño por un caso de tortura. Hasta donde tenemos entendido, sí, desconozco. ¿Qué efectos tendría de resultar a favor de la víctima para casos subsecuentes? Sí, si me permite, ahí sí hay que ver dos efectos. Y uno lo podríamos considerar desde el punto de vista económico, que diga el Estado, yo debo de tener más cuidado con mi personal, con las investigaciones que lleve en materia penal, o sí, que para efectos de la prevención
¿sí?, se aplique lo que establece el octavo transitorio de la Constitución cuando se emitió la modificación al nuevo sistema penal, en el sentido de que los estados de las entidades federativas deberán de hacer adecuaciones a sus presupuestos para la capacitación de sus ministerios públicos, policías y peritos en cuanto a un mejor desempeño y que cumpla con los estándares internacionales. O sea, al final sienta precedente, no es un caso que sienta precedente como en dos sentidos. Uno, en que la tortura puede ser demostrada y entonces, por tanto, en este caso se absuelve por el trabajo que hizo el abogado Leonel Jasso. Y lo otro es que puede sentar precedente con este recurso que se metió el día de hoy en la Comisión Ejecutiva si hay una reparación de daño. O sea, al final es un caso importante en este sentido porque puede derivar en otros casos positivos frente a una práctica que el relator de tortura ha mencionado como práctica generalizada, que es la tortura en México, ¿no? Una situación tan grave donde los funcionarios tienen que proteger a la población y lo que hacen por el contrario es abusar de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, este caso es sumamente relevante tanto por Ana Luisa Garza Aguilar como ella como persona, pero en general a la población y a todas las posibles víctimas de tortura o a las víctimas que ya lo han sido de tortura. Por lo pronto se concretó a recibirnos, a dar el trámite correspondiente, se le va a dar hasta ahorita la atención inmediata a Ana Luisa y a sus menores, atención médica y psicológica. Estamos buscando que se le dé un poco de atención social también, no sé, despensas, lo que puedan ayudarle ahorita, porque como insisto, está en una condición precaria, sobre todo por la estigmatización social a la que ha sido víctima, por haber estado detenida. A la gente no le está importando si fue inocente o no, con el simple hecho de estar detenida la están discriminando, que es otro fenómeno que esperemos deje de ocurrir con este tipo de demandas que estamos presentando, para que precisamente deje de ocurrir esos hechos y personas inocentes no sean vulneradas en su vida, en sus derechos, en su desarrollo. Lo único, cuando no hay una indemnización hasta este momento, ya hay un precedente en el hecho de la ayuda por médica y psicológica. La misma ley lo prevé, independientemente de la indemnización, la reparación de daño, ella al accesar a solicitar esto, ella tiene derechos médicos, psicológicos y asistenciales, independientemente de lo demás. Lo demás, como comentaba el doctor Cuello, lo que va a pasar es que va a pasar estudio a esto. Si no hay ningún problema en cuanto a procedimiento y requisitos, accesamos a caer el monto. Ya el monto lo fija la autoridad y ya iremos mediando en cuanto a lo que se pretende. Como te comento, a la fecha va a buscar trabajo y no porque estuviste en el penal. Su mamá incluso, no porque eres mamá de Ana Luisa y estuvo en el penal. Oye, pero fue inocente, tengo los derechos humanos, tengo todo, no me interesa. Los niños en la escuela también han sido estigmatizados. Los niños también. Y lo central aquí es que fue torturada, que nos quede muy presente que fue torturada y eso está comprobado. O sea, la víctima es ella, ¿no? Tenemos comprobado, este marco de estigmatización. Como comenta Liz, tenemos comprobado por dos vías. Primero, el mal actuar de la policía ministerial cuando actúa bajo la primicia del sospechosismo, al detener un vehículo sin placas cuando no están facultados para ello. De hecho, ahorita esos supuestos se manejaban en el procedimiento penal anterior. Ahora viene más claro con la definición de flagrancia. Pero también venía claro antes que logramos que un tribunal colegiado de circuito determinara detención ilegal y arbitraria. Es un mal actuar independiente de la tortura. Si le estamos aunando la tortura por sí, que es un acto demasiado aberrante, sobre todo si estamos hablando de una mujer de 24 años, donde pues hubo golpes, insisto, asfixia, amenaza a su familia, a ella. Estamos hablando de un total actuar fuera de la ley de las autoridades. O sea, quienes están para cuidarnos están actuando o estaban actuando en ese sentido, en esos operativos, totalmente al margen de la ley. Oye, ¿por qué ella? ¿Por qué fueron a su casa en particular? Usualmente lo que ocurre en ese tipo de operativos es que quieren cuotas, es decir, yo busco ya un número de detenidos determinados, ¿sí? No hubo una vinculación clara en ningún lado, por ningún lado. Los expedientes ahí están, son públicos, la recomendación también la hicimos pública, en su caso, y viene la historia. No hay una vinculación, no encontramos un porqué. ¿Ni antecedentes tenían? No, nada. Una persona que trabajaba en un videoclub ahí cerca de su casa, madre de familia, estrato social pues muy humilde ella, de la zona citrícola. ¿Qué municipio dice que? En Allende. En Allende.
El caso se llevó en Montemorelos. La última sentencia que tuvimos para tumbar el último delito que quedaba, que era delincuencia organizada, se peleó en Montemorelos. ¿No se le presentó a ella ante los medios como se acostumbraba? Para acabarla, qué buen punto. Se me estaba pasando precisamente. Ella fue presentada junto con 30 personas en un operativo. Y desde que ella fue detenida y presentada, se le estigmatizó con los chalecos naranjas bajo la leyenda o el mote de delincuente, sin todavía ser procesada, violándose la presunción de inocencia. Es otro aspecto fundamental que el doctor Cuello y yo trabajamos desde el área técnica en la cuestión de la revisión de amparo ante el tribunal colegiado. Alegábamos precisamente que esta presunción de inocencia se venía vulnerando desde la presentación en los medios. Ya desde la presentación en los medios ya la persona ya estaba estigmatizada totalmente, independientemente de que no llegara a buen fin o sí una sentencia. Ya la persona, con el simple hecho de salir en la televisión presentada con 30 sujetos más, con armas, celulares y cuanta cosa les ponían ahí para adornar la nota, ya perdió oportunidades en la vida. Y este fue uno de esos casos. Ya estaba sentenciado. Sí, ya básicamente ya estaba en la hoguera, o sea, ya estaba linchada. Es precisamente esto lo que queremos evitar con este tipo de casos, que estigmaticen a las víctimas, que estigmaticen a los que son señalados. Ahorita afortunadamente la ley lo prohíbe, pero sigue pasando. Lo seguimos viendo que en barandillas siguen presentando detenidos, les siguen sin proceso alguno determinándolos o calificándolos plenamente como delincuentes, cuando no existe el fundamento legal alguno que lo compruebe. Esto es violatorio totalmente de la presunción de inocencia. Estamos hablando, si se fijan, de una gran gama de violaciones aquí. Desde la violación a la flagrancia, a los supuestos de flagrancia, que fue la detención ilegal y arbitraria, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y la violación del principio de inocencia. Esperemos que en lo futuro este tipo de casos desaparezcan, porque dejan al ciudadano completamente indefenso.